compartir algo del material con el propósito, pues a lo mejor de acrecentar un poco más todo lo que ustedes ya pudieron leer en la plataforma y al mismo tiempo, bueno, pues espero que quienes no han o tienen alguna duda, pues con esto quede subsanado. Bien, pues como ya lo comentamos oportunamente, sí, la antropología forense nos dice la bibliografía, ¿sí? Es una rama de la antropología física que se encarga de la identificación de restos óseos, ¿sí? Humanos que aún conservan partes blandas. Los restos de los diferentes, nos dicen taxonómicamente hablando de otros elementos óseos que puedan no ser humanos. ¿Sí? En este orden de ideas, pues también nos dicen que la antropología forense, pues tiene como una de las funciones, ¿sí? Para el ámbito jurídico, ¿sí? Penal, pues parte precisamente de conceptos médicos en donde, pues bueno, la antropología forense, como lo mencioné anteriormente, pues si hablo de antropología física, pues debemos de ser sumamente enfáticos que estos están relacionados con personas fallecidas, en donde el antropólogo forense, por medio de una examinación y del estudio del esqueleto, entre otras cosas, pues lo hemos venido comentando, trata de determinar la identidad de la persona, ¿sí? La forma y las causas de su muerte. También es propio comentarles que si yo hablo de identificación humana y de restos humanos propiamente esqueletizados, pues nos da efectivamente una amplia relación con, por ejemplo, la biología, sí, y la viabilidad que pueda efectivamente existir en algunos osamentas, pues la relación con un esqueleto humano. En otro momento también lo comentamos, que pues derivado a que efectivamente la antropología pues tiene como principio, sí, si nos están diciendo que es una relación a través de médicos y de temas legales, pues yo también debo de entender que en este contexto, pues la primera, ¿no? Disciplina con la que se va a relacionar, pues es con la medicina forense. Incluso, oportunamente, yo comenté que, bueno, hoy existen muchas escuelas en donde incluso nos pueden vender una diversidad de cursos. Sin embargo, bueno, aquí es importante que sepamos que los cursos de medicina legal, pues son netamente aplicados, ¿sí? Para los médicos. Si bien es cierto que yo como investigador forense, como abogado, abogada, criminólogo o criminóloga, yo debo de entender el lenguaje de las ciencias forenses. Lo cierto es que si yo no soy médico, bueno, pues entonces sí puedo asistir a un curso de medicina legal. Sin embargo, pues no va a ser mi campo de acción toda vez que yo no soy médico. También en este sentido, pues nuestra disciplina también trata de determinar, sí, en el momento de que se encuentran estos restos óseos, las marcas que puedan existir en los huesos, que como ya comenté, marcas, las causas, sí, y que a través de este análisis, pues lo que se trata es de reconstruir incluso la mecánica de los hechos y, o bien también las lesiones, ¿no? Que haya podido tener la persona, el individuo, previo, ¿sí? A su fallecimiento. Asimismo, pues bueno, voy a ir haciendo énfasis en donde efectivamente cuando yo hablo de las disciplinas forenses, pues otra con las que se relaciona de primera intención o desde el primer momento, pues también lo comenté en otra sesión, pues principalmente es con los criminalistas, ¿no? Si bien es cierto que hay una gran controversia entre
si todos son criminalistas de campo o no, lo cierto es que sí debemos de saber, denme un segundo, por favor, eh, que eh, el ser criminalistas, pues tiene efectivamente que entenderse como que son estos investigadores, ¿sí? Que tienen, pues, el primer contacto, ¿no? En la escena o bien en el lugar del hallazgo. También, bueno, pues algo que debe de quedarnos perfectamente claro a todos y a todas, que cuando yo hablo sobre el estudio de los huesos, pues hay una disciplina prácticamente que tiene una relación, ¿sí? Con esta especialidad que hace mención a la osteología, ¿no? La osteología, pues efectivamente es esta disciplina que se dedica en estricto sentido a no solamente estudiar los restos óseos, ¿no? Sino también de ahí ha habido muchísimas investigaciones, incluso, ¿no? Sobre poblaciones antiguas y algunas también que nos dicen, ¿no? Incluso nuestro material de estudio en la plataforma, que pues también esta misma disciplina como lo es la antropología, trata, ¿no? De investigar otras características, ¿no? De las poblaciones, de las etnias. También, bueno, pues a diferencia, ¿no? De la antropología anatómica, nos comentan que algunos bibliógrafos que la anatomía, la, eh, denme un segundo, por favor, donde pues nosotros debemos de saber que en este sentido la antropología anatómica, por si en algún lado lo llegan también a leer, pues no solamente se encarga de estudiar a los individuos, a los hombres y mujeres, sino también en algunas ocasiones, pues también han encontrado por restos anatómicos de algunos animales. Lo que quiere decir es que, bueno, en estricto sentido, la antropología forense también tiene esta capacidad de poder, sí, entender, como ya lo dije, ¿no? Las causas de muerte nos dicen tanto antemortem como postmortem. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que efectivamente en eh, en algunos hallazgos, ¿sí? Pues si bien es cierto que también es algo que ya se comentó en otras sesiones, pues estos hallazgos tienen en la mayoría de las ocasiones ser trasladados a un laboratorio. Si bien es cierto, sí es que como también y ya se hizo referencia en otro momento, sí, pues la infinidad de fosas clandestinas, pues en ellas se puede encontrar una diversidad de elementos, lo que quiere decir que las características por las que se van a avanzar, se van a fijar los investigadores forenses, pues es efectivamente, una vez que son encontradas estas osamentas, pues se hacen estudios, ¿sí? Que tienen una gran trascendencia actualmente y con fines, ¿sí? De identificación, ¿sí? En este orden de ideas, pues bueno, las actividades que tienen relación con la identificación de tantas personas, ¿sí? Que se conoce como identificación humana, pues tiene que partir, ¿sí? De un protocolo, ¿no? O bien también, pues que nosotros sepamos que para los informes periciales siempre hay una clasificación de que, pues bueno, de cómo vamos a establecer y nuestra levantamiento, ¿sí? Y también cómo va a ser el análisis que se hace, ¿no? Bueno, de primer orden, lo que se hace, pues, es efectivamente una identificación desde los aspectos generales, algo que también ya les había comentado, que tiene que ver
pues poder determinar el sexo, la estatura, el peso y la edad. Cierto es que también, bueno, hay que especificar incluso a través del cráneo, como ya también lo hemos comentado, pues podemos identificar todavía algunos rasgos faciales, ¿sí? Que de ahí, bueno, ya sabemos que si bien es cierto, otra disciplina que coadyuva a esto mismo, pues son efectivamente que hay una reconstrucción, ¿no? Donde hasta el día de hoy se le conoce, pues, como retrato hablado. También es importante que sepamos que dentro de esta identificación vamos a encontrar en los mismos huesos los traumas. ¿Qué quiere decir, no? Si el sujeto tuvo antes una fractura, ¿no? Como pudimos observar, por ejemplo, en la imagen anterior, en donde podemos observar que ahí tenemos un cráneo en donde efectivamente, pues se puede, ¿no? Identificar que hay una ruptura en el hueso occipital. Asimismo, pues bueno, también podemos determinar incluso si hay eh, alguna otra patología, ¿no? Que el sujeto en vida haya podido tener con relación a qué, pues a la forma o deformación de los huesos. Así, bueno, pues si bien es cierto que ya cuando se encuentran las osamentas es muy difícil si no se encuentran rastros de tejido pues prácticamente blando o bien que no se encuentre en un total estado de descomposición, pues sabemos que hay otra disciplina, ¿no? Que se relaciona incluso que se llama entomología, ¿no? Esta pues se encarga efectivamente de revisar todos estos insectos o parásitos, ¿sí? Que el mismo organismo, el mismo cuerpo humano en las diferentes etapas de descomposición, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el cuerpo humano primeramente se le conoce como fauna cadavérica, ¿no? Sabemos que el proceso de descomposición de los individuos, ¿sí? Para que queden en esqueleto, tiene aproximadamente una temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, se dice que en algunas ocasiones, dependiendo de otros factores, como cuáles, como el terreno, como las condiciones en las que se encuentran los restos humanos, ¿sí? Se pueden dar la descomposición mucho más rápida o mucho más lenta. Obviamente, no se descompone igual un cuerpo humano en un terreno que sea totalmente arcilloso, ¿no? O en temperaturas semidesérticas o desérticas, que una persona, sí, que se encuentre, pues incluso, ¿no? En yacimientos de agua o bien incluso en zonas tropicales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí no se puede determinar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar el cuerpo humano en entrar a las determinadas fases cadavéricas? Pero en un sentido general se estima que para que una persona quede en esqueleto, ¿sí? Pues puede ir desde 3 a 6 meses a que efectivamente toda esta fauna cadavérica, como se le conoce, ¿sí? Pueda efectivamente irse comiendo, ¿sí? Pues el mismo cuerpo humano. De ahí que, bueno, efectivamente nos dicen algunos compañeros, ¿no? Es una materia que efectivamente, si nosotros quisiéramos ahondar o efectivamente ser especialistas, bueno, pues tendríamos que ser primero antropólogos, ¿sí? Que es la disciplina que antecede a, digo, perdón, corrijo, arqueólogos para efectivamente después
o viceversa, dependiendo también tiene que ver esto con relación al país del que estemos o en donde nos encontremos, porque bueno, esa es otra circunstancia, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la antropología y la arqueología, pues son como estas disciplinas bases para que alguien se pueda especializar posteriormente como investigador forense en esta rama, ¿sí? De el derecho de las ciencias forenses. Corrijo. Por otro lado, también es importante que ustedes sepan, ¿sí? Que las características generales de los individuos parten, pues, si bien es cierto que yo me voy a encontrar con que, y ya hicimos mención a ello, ¿sí? En donde si el cadáver no tiene tanto tiempo, ¿sí? De haber sido encontrado y que todavía se puedan ver a simple vista algunos rasgos, ¿sí? Pues lo primero que se va a determinar, pues es efectivamente el género, ¿no? ¿A través de qué? Bueno, pues efectivamente el cuerpo humano en sus diferentes fases cadavéricas, pues lo que se sabe en la actualidad es que por ejemplo, el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, ¿sí? Propiamente en los varones, la próstata y en las mujeres, la matriz, pues son partes de los órganos humanos, ¿sí? Que tardan mayor tiempo en descomponerse y que incluso, ¿no? Derivado a esto, pues en algunas ocasiones la observación de los genitales es lo primero que buscan, sí, los investigadores, pues vuelvo a insistir, ¿no? Para que en medida de lo posible se pueda dar casi, ¿no? O más relativamente pronto la identificación, sí, de algún individuo. También es importante que volvamos a retomar el tema, ¿no? Que otra de las formas en las que se intervienen para estas investigaciones, lo comenté oportunamente, ¿no? Es a través de qué? A través del pelo, ¿sí? Que así lo denomina la bibliografía, pelos y fibras. ¿Qué hace relación al pelo? Bueno, pues esto yo creo que no tenga mayor descripción, ¿sí? Toda vez que, bueno, si bien es cierto, no es lo mismo el cabello humano, ¿sí? Que si dentro de estas fosas o dentro del lugar del hallazgo se encuentran, pues, algún pelo, ¿no? Ya sea de algún animal mamífero, ¿sí? Que pues por obvias razones se llega a un concepto en general, ¿no? Denominado pelo. También, bueno, ¿qué tiene que ver este concepto de fibras? Bueno, la fibra hace mención efectivamente a la ropa, ¿sí? Que pudiese también ser parte de las cosas que tarden más en entrar en un estado de putrefacción o descomposición, ¿sí? Dentro, pues, de estos mismos lugares de hallazgo, ¿no? ¿Derivado a qué? Bueno, pues derivado a que la gran cantidad de la ropa que portamos en la modernidad tiene fibras sintéticas, ¿no? Que las hacen incluso muy resistentes. Si bien es cierto que, por ejemplo, en hallazgos de tumbas antiguas, pues ustedes saben que se ha podido, ¿no? Encontrar incluso vestigios, ¿no? Dentro de las osamentas de la ropa, ¿no? Que tradicionalmente se haya podido utilizar en alguna etnia, ¿sí? Pues antigua, por denominarlo de algún lado. También, bueno, pues ya lo comenté, ¿no? La edad biológica, pues efectivamente requiere de un análisis más específico, derivado a qué? Pues a que efectivamente a través de los huesos se puede determinar, ¿sí? La edad de los individuos. Pero cabe hacer mención, sí, que no de todos los huesos, ¿no? Digo, si bien es cierto que incluso ya comenté que una de las técnicas se llama antropometría, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues la antropometría se encarga de medir, pues todos, absolutamente todos los restos óseos de un individuo. También, bueno, la edad se puede determinar a través de
la dentadura. Yo creo que esto sí, apreciados y apreciadas alumnas, bueno, es importante que lo tengamos muy presente, ¿no? Porque pues yo creo que sí sabemos que los dientes son huesos. De ahí que efectivamente otra de las disciplinas con las que se relacionan, ¿sí? Las ciencias forenses y también nuestra materia en estudio, pues es la odontología forense. De ahí que, bueno, efectivamente nosotros nos vamos a encontrar con que la antropología forense principalmente pues se encarga de la investigación, ¿no? ¿De qué? De las muertes violentas, ¿sí? Y la desaparición de víctimas, ¿sí? Que también lo que se busca, que ya también lo hemos comentado con anticipación, pues es efectivamente encontrar, ¿sí? A tantas personas desaparecidas y pues proceder efectivamente legalmente. Cabe hacer mención que lo que se busca también es buscar de manera amplia las circunstancias por las que efectivamente sí se debe de hacer un análisis exhaustivo en los restos. De ahí que, bueno, a veces nos vamos a encontrar, sí, con que definitivamente, pues el ámbito forense en nuestro país requiere de tiempo para la investigación, efectivamente, y poder determinar las circunstancias que efectivamente se encuentra el esqueleto o los restos que encontremos para poder determinar la identidad de las personas, así como las causas de muerte. También es importante que sepan, sí, que desde este punto de vista, sí, como se hace mención, los peritos forenses, sí, pues deben de tener estas habilidades y estos conocimientos que en un momento dado pueda facilitar a la investigación, ¿sí? Por otro lado, bueno, pues sabemos que efectivamente y culturalmente, ante los hechos, ¿no? O ya el hecho de que una familia tenga que andar buscando a alguien o que haya sido víctima de desaparición, ¿sí? O de sustracción también, pues cuando las personas son encontradas, pues los familiares lo que quieren, y bueno, yo creo que eso todos lo tenemos perfectamente entendido. La familia lo que quiere es que sea entregado casi de manera inmediata los deudos, o sea, su familiar, ¿sí? Los deudos lo que quieren es que sean entregados las víctimas, ¿sí? Los cuerpos de estas víctimas, pues como sabemos, ¿no? Derivado a las tradiciones y la cultura en que muchos lugares, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, pues tienen diferentes prácticas, ¿no? A nivel que cultural y religioso. En este sentido, pues bueno, en muchas ocasiones no se logra efectivamente llevar una investigación adecuada, ¿no? En donde efectivamente se pueda entregar estos informes, incluso pues se sabe que también derivado a la premura, a la presión de las familias, pues se han dado casos, ¿no? En donde pues sabemos que también se debe determinar el tiempo y la hora en que posiblemente la persona haya sido, haya fallecido, ¿no? A este tiempo y a este apartado se le conoce como cronotadiagnóstico, ¿no? El cronotadiagnóstico nos hace referencia a que efectivamente los peritos y los médicos tienen esa capacidad de decir exactamente o lo más exacto posible la hora, ¿sí? De el deceso de los individuos, ¿no? La hora en que la persona falleció. También, pues bueno, es importante, ¿no? Que nosotros podamos saber que dentro de esta identificación humana
existe otro apartado que se le denomina individualizantes, ¿no? ¿Cuáles son estos individualizantes? Bueno, pues efectivamente a algo que se conoce como dactiloscopía, otra de las disciplinas que tienen relación con esto. La dactiloscopía, sabemos que es esta disciplina que se encarga, ¿no? De tomar las huellas dactilares. Incluso también, pues, el perfil genético, ¿no? En donde en un momento dado, pues sabemos que las huellas dactilares, nos dice la medicina, que pues es lo primero que se forma en los individuos desde el momento que estamos en la gestación, ¿no? Que técnicamente se sabe que no hay otras huellas dactilares iguales, ni parecidas, ni semejantes a las de absolutamente nadie. Por otro lado, bueno, pues sabemos que la dactiloscopía, sí, pues se encarga también, ¿no? De tener, nos dijo una compañera, es que hay bancos de datos. Bueno, efectivamente, sí hay bancos de datos. Sin embargo, por regla general, cuando se encuentra algún individuo, algún cadáver, sí, inmediatamente, sí, lo que se hace para identificar a los individuos, pues es la toma de huellas dactilares, ¿sí? En este orden de ideas, ¿sí? Como lo vamos a ver, lo primero que se observa también es otros aspectos importantes en los cadáveres, ¿no? Incluso, pues, mediante la medición de algunos huesos, como por ejemplo, ¿no? Ya lo comenté oportunamente, el fémur, nos lleva incluso en algunas ocasiones poder determinar la estatura de los individuos, incluso también a través de identificar debidamente, ¿sí? Los restos óseos, se podrá determinar incluso, ¿no? Si el sujeto pudo haber tenido una calcinación, ¿no? Esto que es, bueno, pues aquí tendríamos que ser muy específicos en cuanto a que se sabe que pues bueno, algunas personas después de ser ejecutadas, principalmente dentro de las prácticas del crimen organizado, una manera, ¿no? De borrar algunos rastros, ¿sí? Pues son, pues en un momento dado, prendiéndoles fuegos. De ahí que, bueno, dependiendo la temperatura de este fuego, pues se han encontrado partes de restos óseos calcinados, ¿sí? Algo que también, pues a partir de estos análisis y estas investigaciones, ¿sí? Se puede determinar, ¿no? Incluso si los restos óseos, pues tuvieron polifracturas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que efectivamente, no solamente vamos a observar una sola, ¿no? Pueden ser infinidad de fracturas que puedan mostrar, ¿sí? El cuerpo humano, ya sea antemortem. ¿Qué quiere decir el término antemortem? Pues efectivamente antes de morir. Si fueron sumamente golpeados, si fueron efectivamente torturados, pues estas son las marcas, ¿no? Que también se van a encontrar en estos restos humanos. Ya sea tanto restos humanos no en estado de descomposición, como efectivamente en estado totalmente óseo, ¿no? Esto es en, como denominamos, esqueletos. De ahí, pues que bueno, en este orden de ideas, pues también se observan aspectos de la antropología social, algo que también ya habíamos comentado oportunamente, ¿sí? En donde efectivamente, pues en muchas ocasiones se parte de la idea en donde efectivamente los restos óseos, o vuelvo a insistir, donde todavía existan tejidos blandos, nos va a llevar, ¿no? Incluso a recolectar otros aspectos, ¿no? Alrededor de la víctima, incluso también del lugar en donde podía haber vivido, o incluso, ¿no? También poder tener en cuenta a través de otras técnicas, ¿sí? En donde
se pueda determinar en un momento dado, pues también algunos aspectos familiares, creencias religiosas, incluso si en cadáveres se ha llegado a determinar desde los tatuajes, como también si hubo cirugías, algunas prácticas, ¿no? Que tienen que ver, pues, en un contexto principal, ¿sí? Algunas creencias, ¿sí? Y algunos contextos, pues, que nos pueden llevar a determinar, ¿sí? Hechos históricos, ¿no? O dentro del propio individuo. En este orden de ideas, pues bueno, efectivamente, también la antropología forense, eh, a través, ¿no? De esta área de antropología social, pues se pueden determinar incluso en algunos archivos, ¿sí? El lugar de donde proviene, como ya lo mencioné, ¿sí? O incluso, ¿no? Algún registro que nos pueda permitir tener datos más expresos o específicos, sería el término, corrijo, sobre incluso, ¿no? De dónde, vuelvo a repetir, provenía este individuo. También, bueno, es importante que retomemos muy brevemente, sí, que otra de las disciplinas forenses que tienen una relación muy directa es la arqueología forense, ¿no? Toda vez que, pues, como sabemos, a través de ella incluso se pueden realizar exhumaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en algunas ocasiones los arqueólogos, si llegan a detectar zonas arqueológicas de importancia, como ha sucedido en todo el mundo, pues nos vamos a encontrar que efectivamente se pueda determinar, ¿sí? Alguna existencia de algunos otros aspectos como si es una zona arqueológica o bien si era una etnia, etcétera, etcétera, con relación a lo que estudia la arqueología forense. Por otro lado, pues bueno, algo que es súper importante que volvamos a mencionar muy brevemente es que todas las intervenciones que tienen que ver en el ámbito forense requieren de protocolos específicos, ¿sí? Principalmente todos tienen que ver con algo que se denomina cadena de custodia. Si bien es cierto que en este apartado no vamos a ahondar, ¿sí? Sí es importante, ¿sí? Que no perdamos de vista que todas las intervenciones forenses deben de ser los aplicados los protocolos específicos, ¿sí? Desde el momento que nosotros llegamos, ¿sí? Al lugar, ¿sí? Incluso, pues bueno, por otro lado, nos vamos a encontrar también que después de realizar la cadena de custodia, tenemos que hacer una inspección, ¿sí? Esta inspección es la que nos va a llevar a verificar el lugar en donde se va a realizar pues desde la excavación, en el momento de que se pueda identificar, ¿sí? La fosa clandestina, o bien en caso contrario, pues que efectivamente se cuente con que en el lugar se haya ubicado alguna zona arqueológica, pues se debe de hacer la debida inspección, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que en ambos casos podamos delimitar tanto el área como la ubicación de pues estos entierros para poder recopilar la información, ¿sí? En este orden de ideas, pues hay que hacer una planificación de esta investigación que nos permita tener una adecuada logística y saber qué es lo que vamos a identificar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a investigar en el momento que se identifique para poder llevar a cabo, mejor dicho, la identificación de la persona, ¿no? La identidad, los caracteres, la individualización de la persona, así como efectivamente tener en cuenta
que existen otros muchos factores denominados escalas, ¿no? De identificación que, pues como lo comentamos oportunamente, debe de haber un cotejo, ¿sí? De todos estos datos que se van recopilando, ¿sí? Del individuo desde el ámbito antemortem, ¿sí? Que como lo comentamos, otra de las disciplinas importantes que tienen una gran relación, pues es la química forense, ¿no? La química forense sabemos que efectivamente nos va a llevar a la confronta, ¿no? Del ADN. Incluso, pues bueno, también en este orden de ideas, pues es importante que no perdamos de vista, sí, que a través de otra disciplina como son los rayos X, se podrá también determinar, sí, en los cadáveres si existen algunas patologías, sí, o incluso fracturas, injertos, prótesis, tanto en el cuerpo como, pues desde luego, a nivel cara, en donde incluso pues se puedan identificar, ¿sí? Los dientes. En este contexto, pues bueno, también existen otras áreas que es importante que se reconozcan, ¿no? La identificación de las personas vivas, si bien tienen contextos, sí, netamente desde el ámbito civil, lo cierto es que cuando se da parte a la desaparición de alguna persona, lo primero que se hace es efectivamente hacer una descripción lo más preciso que se pueda en relación a cómo se identificó por última vez a la persona. De ahí que, bueno, cuando se hace el retrato hablado, pues siempre, ¿no? Nos piden, como yo comenté en otro momento, la descripción física, ¿no? Desde las cejas, la forma de la cara, la nariz, los ojos, la boca, estatura promedio, el color de piel, el tipo de pelo, etcétera, etcétera, porque esto tendría que ser la manera de que las instituciones públicas tengan una debida, ¿no? Identificación de las personas extraviadas o desaparecidas. De ahí que bueno, también es cierto que yo lo comenté retomando un poco estas teorías, ¿sí? Lombrosianas, pues tienen contexto hoy en día, ¿no? También